Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 349 del Club de Lecturas. Y hoy una sesión que hemos titulado Cultura Rave, Encuentro entre la filosofía y la música electrónica. Es parte del programa de Filosofía Contemporánea con Nazarena Galantini en la moderación. Sabéis, Nazarena es licenciada en Filosofía por la Universidad de Rosario, de Argentina. Y y bueno, son dos libros los que hemos tomado como referencia para este debate, K-Punk de Mark Fisher y Historia Universal del After de Leo Felipe. Y antes de darte la palabra, Nazarena, pues hacemos una breve ronda de presentaciones, empezando por Collo. Sí, ¿qué tal? Yo estoy en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Perfecto, muy bien, Collo. Ela, Sí, yo soy el Ampal de Santiago de Chile. genial. Margarida, Hola, yo soy Margarida y estoy en Lisboa. perfecto. Celia González. Hola, ¿qué tal? Soy nueva y Sí, estoy desde Guatemala ahora mismo, aunque estaré desde España en las próximas sesiones. fantástico, Celia, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, Nazarena, pues todo tuyo. Bueno, gracias. En primer lugar, aclarar que no sé qué libro leyeron ustedes. Ahora, hay propuestas de dos libros, pero en realidad lo que me interesa trabajar principalmente es Mark Fisher como marco teórico, ¿no? El libro de Leo Felipe, que no sé si pudieron leerlo, a lo mejor quienes no tengan la editorial Caja Negra cerca, quizás se les resulte un poco más difícil porque no es un libro que esté editado, creo, eh, por otra editorial. Pero tiene como el propósito, la inclusión de este libro, de graficar un poco la teoría, ser como ejemplo de la teoría, por así decirlo, ¿no? Uno de los miles de millones de ejemplos que puede haber de, del marco teórico que propone Mark Fisher con esta idea bueno, de la jauntología, vamos a, como para resumirlo en una palabra. Entonces, bueno, mi idea es centrarme un poco más en Mark Fisher. Digo, en el comentario, si bien está resumido también, pero de manera muy breve, el libro de Leo Felipe, y que los invito a leerlos porque es un tipo de obra que, bueno, sería como todo un tema aparte, ¿no? Analizar cómo se escribe hoy en día, cuáles son las narrativas que se utilizan, porque ya parece totalmente anticuado pensar en libros que nos propongan narrativas como más, o sea, libros largos, por empezar, libros con una pretensión de universalidad justamente en sus premisas o en sus propuestas, porque vivimos en el mundo de la fragmentación. Entonces, eh, yo siento este libro de Leo Felipe como una especie de intento de experimentación, como lo vemos también en otras disciplinas artísticas, puede ser la pintura, la música sobre todo, ¿no? El cine ni hablar, pero es como este tipo de narrativas donde se mezclan justamente distintas formas de contar una historia que son como más bien experimentales. Entonces, esta idea de lo experimental, de lo nuevo, que toma recursos que ya existen, o sea, recursos viejos, podríamos decir, entre comillas, porque tampoco son viejos, sino como clásicos, y formas nuevas. Esta cosa de experimentar tiene mucho que ver también con la filosofía de Fisher. Entonces, por eso me parece, no solamente por lo que dice el autor de Historia Universal del After, sino por la forma misma del libro. Que en sí misma contiene una verdad, digamos, como
en esta idea adorniana de cómo es, de que es una obra de arte, ¿no? Una cosa autónoma, que en sí misma contiene una verdad o algo para decir, y eso se refleja como en la forma en que se presenta. Y el libro este de Leo Felipe me parece que tiene un poco eso. Entonces, no solamente por el contenido de lo que dice, que está además muy bueno, y además porque el título del libro Historia Universal del After, que es como nos mete en una trampa, ¿no? Porque pensamos que es un libro donde si no tenemos ni idea y nos dejamos guiar por el título, pensamos que va a ser un libro en el que vamos a ver la historia de cómo se conformaron los after party, ¿no? Y después nada que ver, te das cuenta que es justamente todo lo contrario. La historia universal transcurre entre las cuatro paredes de los departamentos que va habitando el sujeto que es protagonista, y cómo va experimentando, bueno, eso, la fiesta, la mezcla de la fiesta, el intento de politizar la fiesta. Y ahí también es donde digo el contenido de cómo toma algunas ideas de Fisher para problematizar o politizar lo que él mismo experimenta en las fiestas y en los after y con la fiesta, la música electrónica y demás. Entonces, bueno, nada, es un título como un poco engañoso, pero bueno, que tiene también la pretensión de ser engañoso. O sea, Y es como tiene, una perdón, ironía. y tiene ¿Sí? una cosa interesante, que es brasileño, no es anglo. Claro, es brasilero, sí, tal cual. Él es de Porto Alegre, o sea, el libro transcurre entre Porto Alegre, Belo Horizonte y San Pablo. Él estuvo el año pasado acá en la Feria del Libro. Yo no lo pude ver justo el día que él estaba, pero Ujú. vino a presentar este libro. Lo trajeron los chicos de, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero es una cosa así como Orgullo y Prejuicio, haciendo referencia al orgullo gay, digamos. Bueno, esa es como un poco, por eso está puesto el libro ahí, porque si no a lo mejor no se entiende, porque en general tomamos un libro de referencia, bueno, lo leemos, lo comentamos, pero tiene esa finalidad, es una finalidad estética, eh, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O bueno, no sé si hay mejores o peores sentidos, pero digo, la finalidad es puramente estética, en el sentido de una obra de arte que está puesta ahí como para ser, no sé, observada, y interactuar con esa obra. Pero lo que me interesa principalmente es el pensamiento de Fisher, y por eso el título de este encuentro, este encuentro entre la filosofía y la música electrónica. Yo de la música electrónica soy consumidora, pero no sé nada de la práctica musical, digamos. Pero esta idea de indagar en estos temas que hacen a una visión un poco más poshumanista o también contemporánea de los problemas, que es un poco el eje que vertebra estos dos encuentros que yo propuse. Bueno, tiene la idea de indagar un poco eso, la expresión cultural que es la música electrónica, como también otras, es un mero disparador, pero en qué momento se encuentran esas producciones culturales que desde ya no se agotan ni en una teoría, ni en una charla, ni en nada de eso. Es sumamente complejo. Pero bueno, ese es como el deseo que uno tiene. Bien, el libro de Fisher, yo acá tengo varios libros de él, pero el libro que yo les había propuesto es K-Punk, que es... hay varios volúmenes de esta obra, no sé cuál leyeron ustedes, porque bueno, hubo un pequeño desfasaje con el tema del volumen. Yo tengo el volumen del que quiero hablar, sobre todo del cual quiero sacar algunas ideas, es el volumen 3, pero da igual porque las ideas de Fisher se repiten en más de una de sus obras,
Digo, tanto en el volumen 1 como en el volumen 3, en Los fantasmas de mi vida, que también es otro de sus libros más conocidos. Bueno, Realismo capitalista, que es como el bestseller de Fisher. Pero todas estas ideas están conectadas y todas las ideas de las que vamos a hablar hoy están conectadas en toda su obra. Y de hecho también, si quieren, si les interesa, tienen el blog. O sea, K-Punk es el seudónimo que utilizaba Fisher para escribir en su blog, que además ese blog está, o sea, obviamente él es inglés, entonces está en inglés, pero también está como, no sé Disponible. si, claro, está disponible, pero no solamente en inglés, digo, también está en español disponible. Así que lo pueden leer si quieren. Y este libro, K-Punk, es una recopilación de muchos de esos escritos que él hace en su blog. Que ustedes saben que Fisher es un filósofo un bloguero, que incluso antes de ser conocido, o mejor dicho, se hace conocido por ese blog principalmente, porque él es un filósofo bastante under en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de sus producciones, porque escribe, utiliza esta plataforma, ¿no? Para transmitir sus ideas, que es la del blog, que después terminan resultando en la compilación de distintos libros, como K-Punk. Pero lo pueden leer, está muy bueno, porque además está fechado, o sea, tiene todos los años en los que él escribió ese blog, que creo que arrancan en el 2002 o capaz un poco antes, hasta él fallece en el 2017, o sea, en ese blog pueden encontrar fechados todos los textos, digamos, de él, y está muy bueno, o sea, es un material que está muy bueno, medio de culto, ya diría hoy. Bueno, en el libro, una de las primeras cosas que quiero que charlemos. Perdón, Nazarena, bien cortito. Sí. Perdona que te interrumpa, pero ¿por qué le pone la K por delante, K-Punk? Creo que tiene que ver, no estoy segura, porque él lo explicó en alguna entrevista. Creo que tiene que ver con esta idea del como lo cibernético mezclado con ay, no me sale la palabra, algo que él llama como neuropunk en su momento, y bueno, y no sé, de ahí sacaba la letra K por algún motivo, pero no sé Ya, bien pero acá. Pero él lo explica en alguna entrevista que la podemos buscar después. Bueno, la Pero letra K se usa para darle... No, sí, quiero decir que la K se usa muchas veces para reemplazar la C y darle un sentido como alternativo a la palabra. No sé, por ejemplo, aquí ocupación, los ocupas, escriben sí. con K, no lo escriben con C. Es Mm, como una manera provocadora de... En fin, eso, pero no sé si era mm, sí, pero esa. tiene relación con esta idea de, no me está saliendo ahora la palabra, pero tiene relación con esta idea de un punk cibernético, digamos. Ujú. Eh, ya. no el Ujú, punk en sentido tradicional que conocemos de los 60, 70, sino que es como un punk cibernético. ya. Eh, pero bueno, después lo podemos buscar. Después lo buscamos, gracias. Eh, Bueno, una de las primeras ideas que Fisher refleja en el volumen 3, por lo menos, que es el que tengo acá adelante mío, de K-Punk, es esta vinculación que él hace, que además él toma de estos autores que son bastante recurrentes en él, como Spinoza, como Deleuze, Guattari. Sus principales, o sea, son como sus principales afluentes, bueno, y Derrida ni hablar por el concepto de ontología, pero como las vertientes filosóficas de Fisher vienen mucho de ahí, también viene mucho de Jameson, este filósofo cultural, ¿no? Que es conocido como medio el padre de la filosofía cultural, al cual Fisher también adhiere no solamente a sus ideas, sino que Mark Fisher está como bastante asociado con esta idea de la filosofía
los estudios culturales y de un filósofo cultural, porque su objeto de estudio siempre está relacionado a películas, música, bueno, todas las producciones culturales en general. Él toma de Spinoza y por lo tanto de Deleuze y Guattari, que es una renovación del pensamiento spinoziano. Perdón, a veces me voy por el tema, pero porque siento que necesito explicar varias cosas para llegar al punto. Spinoza es un filósofo que es recuperado en los 60, 70, con el objetivo un poco de salvar, vamos a decir así, entre comillas, ¿no?, al marxismo ortodoxo de sus derivas, como más dogmáticas. Hay todo un trabajo, sobre todo en pensadores franceses, de recuperar el pensamiento de Spinoza por esta idea inmanentista que hay en el pensamiento de Spinoza, que también existe en la dialéctica materialista, pero que, bueno, a la luz de las experiencias, ¿no?, del siglo XX ha caído en un dogmatismo, y bueno, en ese intento de democratizar un poco más los discursos del marxismo, se recupera Spinoza con esta idea, bueno, como panteísta, inmanentista de Spinoza. Y Deleuze y Guattari, digo esto sería como para hacer un clic y abrir otra ventana y detenernos ahí, porque hay un montón para decir ahí, pero lo dejamos por el momento. Deleuze y Guattari toman el pensamiento de Spinoza, y esto es también de lo que se nutre una de los afluentes, digamos, de Fischer. Y sobre todo por esta idea de potencia que hay en el pensamiento spinoziano, que se refleja acá en este primer capítulo, en este primer apartado, digamos, de K-Punk. Con esta idea fundamental de que el ser humano posee una potencia infinita, y esta idea de que el deseo no es falta, como lo entiende el psicoanálisis freudiano y lacaniano, sino que es una pura potencia, o el deseo como este excedente, como este exceso libidinal que permite producir todas las cosas que producimos, incluso no solamente nuestros medios y necesidades de vida más inmediatas, sino lo que podríamos llamar la superestructura, ¿no? Y toda la cultura, el arte, la filosofía, que son actividades, si se quiere, inútiles desde el punto de vista de la utilidad funcional y práctica, sino que son más bien una necesidad humana de satisfacer ese excedente, o de canalizar, de encauzar ese excedente libidinal en cosas. Y esta idea es muy importante para Fischer, para entender todo el pensamiento de Fischer, o sea, esta herencia spinoziana, deleuziana, esta forma de entender al deseo o al ser humano, ¿no?, al sujeto, como esta capacidad de producir sin ni siquiera, ¿cómo lo puedo decir? Sin ni siquiera tener una finalidad más que la realización en sí misma de ese deseo, de esa potencia que intenta salir por algún lado. Y va a decir, en este marco, el cyberpunk y el K-punk no buscan reemplazar al cuerpo humano con piezas metálicas, leo un poco, sino desorganizar su estructura jerárquica y funcional. Esto se relaciona con el concepto de cuerpo sin órganos de Deleuze y de Guattari, una reorganización del cuerpo que permita la libertad e intensidad. Estas ideas tienen que ver contra lo que está peleando Mark Fisher, ¿no?, o contra lo que quiere, que después lo va a desarrollar en Realismo Capitalista y en toda su obra, esta idea de que en este contexto actual el ser humano es más bien está visto, ¿no?, como un instrumento, como una herramienta vacía,
empaquetada que solo sirve para producir como de esta manera, ¿no? En serie, pero que no puede o no logra ver, esto lo va a desarrollar después, como digo, en realismo capitalista, pero que no hay una visión posible de futuro, o esta idea de que el neoliberalismo no es solamente un proyecto político, sino que es sobre todo esto un proyecto para vaciar como de contenido, o vaciar o drenar como esta pulsión que es el deseo. Y en esto, ya como empezamos a ver en estas primeras ideas, cómo se relaciona esto con lo que después va a hablar Mark Fisher de la cultura rave como fenómeno cultural propiamente dicho, de estas fiestas que comienzan como fiestas clandestinas, porque son hechas sin autorizaciones y en la campiña inglesa, como en las afueras de la ciudad, sobre todo en la década de los 80, donde la música electrónica ya es un género como bastante, que tiene algunos años, y bastante experimental también en un montón de sus formatos, y cómo empiezan a emerger estas fiestas underground, clandestinas, que son, para Fisher, lo va a decir un poco más adelante en este texto, son una forma de, no solamente de una forma novedosa, digamos, o distinta de generar comunidad, por ende ser una forma contracultural y contralógica del sistema, sino que además esto, ¿no? Son formas que, bueno, buscan desde una mirada no nostálgica, pero sí recuperando de ese pasado, del pasado inmediato, ¿no? Que tienen ahí en el surgimiento de estas fiestas electrónicas que se dan, como digo, 80, 90, tienen un pasado reciente, que es el pasado de expresiones como el punk, como, bueno, ni hablar el movimiento hippie, la experimentación con sustancias psicodélicas, ¿no? El LSD, es ese pasado reciente que tienen como más inmediato, lo que es la cultura rave, o sea, la cultura electrónica. Intentan recuperar eso, pero de una manera no nostálgica y no depresiva, podríamos decir, sino como de una manera mucho más creativa y mucho más propositiva. Pero bueno, después esto es todo lo que el régimen, bueno, él lo cuentan a lo largo de sus escritos, o sea, imagínense que él escribió de esto durante toda su vida, entonces en este blog pueden encontrar un montón de cosas, pero todo estas nuevas expresiones culturales, que son un intento de esta potencia, de esta pulsión spinociana, deleuziana, de salir por algún lado y de manifestarse, este concepto del cuerpo sin órganos que es tan importante en Deleuze y Guattari, que tienen como en Deleuze y Guattari no hay como una beta cuando logran desterritorializarse esos cuerpos, ¿no? Cuando logran salir de ese intento de encapsulamiento y de empaquetamiento, que es el sistema capitalista en este caso, ¿no? Cuando intentan, son intentos de salirse de ese empaquetamiento, y estas fiestas, esta música electrónica, esta fiesta, la famosa rave clandestina, él lo analiza como un intento de salirse de eso. Un intento que después es finalmente aplastado o nuevamente Absorbido. Capturado. capitalizado. Qué terrible. Mm, Pero sí, aparte, Nazarena, no sé si digo por hacer un comentario. Las fiestas rave, en comparación con conciertos de la década de los 60 o primeros 70, tipo, que también eran alternativos y contraculturales, como Woodstock y todos estos, son como más abstractas, no hay letra en la música. eh,
necesitan necesariamente de sustancias para sostenerte y para mantenerte, y es una especie de trance colectivo que, vale, seguramente generará un efecto de comunidad, pero eh, yo no sé hasta qué punto Mark Fisher ve en esas fiestas una ruptura con el sistema. Yo lo veo más bien como una evasión, como una especie de escape, pero no sé, es decir, tú sabes más de cuál es el pensamiento de él, pero a mí me parece como un intento de escape, pero que incluso ha bajado un escalón respecto al contenido que podían tener eventos parecidos en décadas anteriores, en los cuales el mensaje no era solamente musical, sino también de letras, muchas letras de protesta y demás. Había como un contenido más político, mientras que las raves ya son apolíticas, son más posmodernas, son una etapa en la cual Ay, yo quiero ya hablar. la gente está desilusionada y no tiene una ideología alternativa, sino que se mete en una fiesta que es más orientada a una evasión. Para mí es como lo veo. Pero no sé, ahora vas a decirnos algo, Nazarena. Ela. A ver. Yo sí quiero complementar, pero estaba el pollo ahí, levantó la mano. Ah, Coyo también, vale, perdón, sí, Coyo. No, no, dale, Ela, vos fuiste primero, yo levanté después. Ya. No, lo que pienso, Jorge, que yo entiendo la mirada tuya, porque lo hemos vivido esa época, ¿no? Pero lo que Somos pasa más aquí, viejos. no, pero lo que yo encuentro súper interesante, que no había leído entre líneas, cuando Nazarena dice que en el fondo el deseo que pone Freud y el psicoanálisis sobre la mesa, que parte un poco antes, pero que todos lo empezamos a practicar, por decirlo así, es sublimar el deseo. Si tú tienes un deseo, tienes que sublimarlo. En cambio, aquí ellos postulan otra cosa. Entonces postulan que no hay que sublimarlo y que hay que empezar a experimentar. Y eso no necesariamente tiene que ver con una cuestión ideológica, política o de protesta o de cambios de sistema, sino que primero partir, porque el PAN también tiene eso un poco, partir eh, como desconstruir lo que nos construyeron. Así lo entendí yo y me parece súper interesante. Ahora, que después lo capturan y lo capitalizan, y aquí también hay fiestas tecno que a mí me parecen lo más aburridas que hay, porque está todo metido de nuevo en un sistema que hay que pagar entrada, que esto, que lo otro, no sé qué, y no pasa nada. No, no sé, pero Sí. Me encanta este debate. A ver, Ya, Coyo. Sí, yo quería estar en desacuerdo con lo que vos dijiste, Jorge. Yo creo que las fiestas estas son profundamente políticas. Hay un ejercicio de la libertad individual sobre la opresión, si uno quiere, del Estado, porque digamos que la fiesta esta sea ilegal, tal vez tiene que ver con que nunca se solicitó el permiso para hacer la fiesta, no porque se haya negado, ¿no? Y eso ya es político, de decir, sí. establecer que no necesito una autorización para festejar o para bailar como yo quiera y de la forma que yo quiera. Yo creo que al revés, ellos postulan una rebelión contra el sistema y esto es político para mí. Y por otro lado, creo que lejos de querer ser combativos contra el sistema capitalista, y él un poco lo dijo, hoy si uno quiere ir a una de estas fiestas bien, digamos, es un montón de plata que hay que pagar. Acá en Europa tenemos ¿cómo De se llama? Berlín, ¿Cómo? la de Berlín, pues la fiesta. No, tenemos esta que se hace en el parque este enorme, ahora no me va a salir el nombre. Neverland, creo que es Ujú. Neverland, que se hacen, son fiestas carísimas que hay que pagar una entrada. Digo, tienen mucho más que ver con el capitalismo que con un, que con otro medio o otra filosofía, ¿no es cierto? Y por otro lado, me parece interesantísimo, Nazarena, y te quiero preguntar a vos, porque no lo llego a entender yo.
cuando vos decís que la complejidad permite reprogramar el cerebro a través de lo que se llama neuropunk. No, yo no llego a entender bien qué es este neuropunk, si es la música que apunta a cambiar o a generar nuevas formas de vincularnos con el cerebro a través de las experiencias, o es verdaderamente una reprogramación cognitiva del cerebro. Por eso te quería preguntar. Gracias. Para repetirme la pregunta, ¿cuáles son las dos opciones? La primera opción sobre claro, si el neuropunk es generar conexiones a través, por ejemplo, de la música, ¿no? Que es lo que más rápido tengo, la fiesta electrónica que ataca directamente a tu cerebro para llevarlo a un nivel de excitación determinado, o hay verdaderamente una reprogramación cognitiva de cómo vos percibís tu alrededor. No, mirá, para mí lo que está queriendo decir Fisher con esta idea del neuropunk es efectivamente, no puedo dejar de asociarlo con algo que encima vengo pensando mucho, con esta idea del metamodernismo. No sé si escucharon hablar de como esta nueva corriente, relativamente nueva corriente, que igual no está traducido al español todavía, ni este libro, ni esta corriente, pero con esta, sí, efectivamente, con esta idea de reprogramación cerebral, digamos, como de quitar un poco esta... Digo, Fisher escribe en un blog, volvemos a lo que decía antes, ¿no? El cyberpunk, o esta idea del punk encauzado como en lo cibernético, que es una nueva corriente, todo lo que pasa, digamos, en el mundo de la virtualidad, como en los blogs, en estos encuentros como virtuales, que además en la época que él escribe todavía no existían las redes sociales como tal. Hoy yo creo que esto está ya hasta, si se quiere, un poco más complejo o anticuado incluso, pero como estos subterfugios de lo under, pero que pasan a través de lo virtual y no tanto desde lo material, si se quiere. Pero me parece que esta idea, yo incluso lo puse acá en el resumen, que leo un poquito, dice, sin embargo, esta misma complejidad permite reprogramar el cerebro a través de lo que se llama neuropunk, un proceso racional y creativo de transformación interna. Incluso los blogs pueden actuar como redes de retroalimentación positiva que desactivan los valores predeterminados de tristeza y conflicto, permitiendo encuentros más alegres y procesos desubjetivadores. En contraste, el apartado, este apartado que estamos leyendo de K-Punk, critica las posturas melancólicas o autodestructivas como el subjetivismo indignado que reproducen el sistema humano en lugar de subvertirlo. La clave es no confundirse entre el autodesmontaje liberador y la autodestrucción tanática. Yo creo que lo que está intentando transmitir Fisher acá con esta idea del neuropunk es como esta complejidad que adquiere lo que pasa a través de la virtualidad, digamos, y cómo estos lugares de encuentro en el mundo virtual y cibernético, no solamente, o sea, son muy complejos porque generan una subjetividad específica en la cual podemos, en uno de estos aspectos de la contradicción, encontrarnos, producir valores que tengan un poco más que ver con este encuentro, con esta cuestión positiva, digamos, alejados de la tristeza o la melancolía, pero al mismo tiempo este mismo proceso de subjetivación a través de estas máquinas, vamos a decirlo así, generan también subjetividades que, bueno, un poco, si se quiere, como más autodestructivas. Yo creo que eso es lo que está como señalando con esta idea del neuropunk, que el punk, recordemos que es un movimiento contestatario, ¿no? Que quiere intentar como en su expresión estética incluso y todo,
es un proyecto contestatario y que intenta derribar como estas estructuras o estos empaquetamientos y bueno, y ponerse como rebelde, aunque después también termina siendo encapsulado y demás. Pero esa misma rebeldía, bueno, puede conducir también a esta experiencia como tanática, ¿no? O de autodestructiva, que es el punk también, que termina siendo esta subjetividad punk, digamos, ¿no? Que termina siendo como, si se quiere, termina teniendo en muchos casos derivas autodestructivas, pero que sin embargo, en sus comienzos o en sus inicios o en los pilares de su identidad, su idea no es, o en todo caso es la discusión esta, ¿no? O sea, ¿qué tan contradictorio es un movimiento, como en este caso el punk, o lo que él llama neuropunk, como esta subjetividad que produce el punk, y ahora hablando del punk cibernético, eh, qué tanto de autodestrucción tiene y qué tanto de rebelde en el sentido de desmontar los aparatos hegemónicos, digamos, o los discursos hegemónicos y rebelarse contra eso. Que un poco también es un poco la discusión de antes, lo que decíamos con la fiesta rave, y que ahora yo creo, esto es como algo que vengo pensando también, lo que fue el punk en su momento, que igual creo que está volviendo un poco la estética punk y medio lo punk, pero quizás puede tener que ver con esta recuperación nostálgica de lo pasado. Pero yo creo que esta nueva expresión de punk, digamos, de hoy, tiene que ver un poco con la música electrónica y con lo que pasa sobre todo con distintas expresiones de la música, porque la música electrónica hay un montón de subgéneros, ¿no? Tenés el género Progressive House, que es como el blanco y pulcro y pulido, ¿no? De los... vamos a decirlo así de manera como bastante injusta también un poco, pero es como el género más Mainstream. benevolente con el sistema, que le gusta a las chicas lindas y a los chicos lindos heterosexuales y que no tiene como toda esta estética blanca y de playa y que, ¿no? Ese ideal representa un poco y después tenés como en el otro extremo el acid techno o el techno propiamente dicho, que es para mí uno puede analizar las expresiones culturales o artísticas desde 1000 puntos de vista, ¿no? Como que tiene demasiadas aristas todo, pero yo creo que hay algo en esa música techno que es una continuidad de este punk, que es sobre todo la pretensión de protesta, porque no es un sonido limpio ni estéticamente agradable. Obviamente que hay gente a la que le gusta, pero digo, sobre todo un sonido de protesta, de furia, de expresión. Y voy un poco a esto que decías vos, Jorge, antes, que me daba ganas de opinar también. Yo creo que las cosas son más complejas, digo, cuando se trata de como estas expresiones musicales o artísticas en general, porque sobre todo en el tecno, y es lo que dice Historia Universal del After, porque este chico consume mucho tecno, entonces está bueno para hacer este análisis, es un sonido de protesta. Lo que sucede con la música electrónica es que no tiene letra, no tiene la palabra, digamos, ¿no? Bueno, habrá que analizar, digo, es otro fenómeno, como se me abre otra ventana ahí de por qué había un meme que decía la música, lo bueno de la música electrónica es que cuando la escuchás no te vas a acordar a nadie, como que no te pone, viste, melancólico porque te acordás de tu exnovio, no, es como, es música para que escuches la música. Bueno, habrá que analizar por qué. Digo, porque es una música que no tiene, que carece de palabra, digamos, de letra, pero así todo, el sonido tecno, ese sonido ¿viste? Como tan machacante, es un sonido que expresa un descontento, una furia, una protesta, un modo disruptivo, ¿no? De ponerse como en escena, de decir, esto
machacador, y de hecho el tecno surge también de los barrios obreros en Estados Unidos. Bueno, tiene toda una historia que es muy interesante ligada a la clase social, que estaba absolutamente despojada de sus... nada, empezaron a hacer música con las antiguas máquinas que habían dejado las fábricas, bueno, que se fundieron, digamos, en el lugar. Pero entonces hay una asociación ahí para mí para hacer entre esa música disruptiva, rompedora, que después, desde luego, que esta es una de las capas desde las que se puede ver, porque también otra de las capas, uno podría decir, bueno, qué tan tanática, al igual que esta idea neuropunk, termina siendo, o qué tan autodestructiva, ¿no? Como esa pulsión de muerte, ¿no? Que lleva inscripta muchas de estas expresiones culturales que son tan agresivas, vamos a decir así, o que no son tan pulcras desde lo estético, y que tienen como la finalidad en sí misma pareciera que es romper todo, ¿no? Esa es otra capa, y otra capa es cómo el capitalismo se apropia de esas expresiones creativas para después finalmente volverlas comerciales. Digo, hay un montón de capas. Sin embargo, el tecno, por ejemplo, sigue estando principalmente en el ámbito de lo under, hoy por hoy, aunque obviamente hay DJs internacionales que hacen tecno, que ganan millones, qué sé yo, que son sí, pero fundamentalmente sigue siendo dentro de la movida electrónica estas expresiones que están todavía más en el terreno de lo under, de lo experimental. En Historia Universal del After se ve bien, o sea, se ve bastante esto, digamos. Entonces, bueno, nada, en las historias que va relatando el protagonista y demás. Me fui por las ramas igual, pero más o menos, o sea, como que quería contestar un poco de todo. Pero yo me quedaría con esta idea del final de que este subjetivismo indignado del que habla K-Punk, dice, el contraste, el apartado critica las posturas melancólicas o autodestructivas como subjetivismo indignado, que reproducen el sistema humano en lugar de subvertirlo, y la clave, dice, no es confundir autodesmontaje liberador con autodestrucción tanática. Pero para mí esta es la clave casi que en todas las expresiones culturales, ¿no? Sobre todo estas que irrumpen como de una manera tan de protesta, como hasta dónde está esta subjetividad indignada, hasta dónde nos puede conducir a un nihilismo, ¿no? Bueno, no sé, una pulsión como nihilista, o hasta dónde realmente subvierte en un sentido como más revolucionario y no solo crítico, sino también revolucionario, digamos, o liberador. Pero para mí esa es la complejidad que tiene básicamente cualquier expresión artística o cultural, casi cualquier, no cualquiera, pero digo estas por lo menos. Eh, Nazarena, simplemente por Sí, hacer un comentario. Para mí el punk fue un movimiento sumamente nihilista y su mensaje fundamental era que no hay futuro, ¿no? Eh, que él asuma el término punk como seudónimo de su blog y demás, también da la idea de que asume esos postulados. No sé si tiene que ver con la jauntología, esto de cómo el pasado y el futuro invaden el presente y hay que vivir el presente. No sé si ese es el mensaje. eh, eh, pero bueno, también hay que decir que Mark Fisher, no sé, esto es terrible, pero es un tipo que se termina suicidando bastante sí. joven. eh, no sé si se puede asociar sus planteamientos y sus ideas a ese desenlace, pero digamos, no parece tan desubicada esa decisión en una visión tan, creo yo, nihilista. Pero bueno, quizás me equivoco. Ya, sí, termina siendo como un poco iconoclasta la figura del filósofo suicidado que habla todo el tiempo encima de esto, de la cancelación, de la lenta cancelación del futuro, de la imposibilidad de pensar
un más allá y que termine él en ese propio final, termina siendo eso sumamente iconoclasta, ¿no? Como el icono, el sello, el símbolo que queda de llevar al extremo, como una cosa como Pirrón de Elis, ¿no? Yo no lo asociaría como así, de manera tan lineal, pero porque Fisher, para mí, todo tiene su contexto, ¿no? Y el contexto vuelvo a la idea adorniana de obra de arte, como autónoma y heterónoma, ¿no? El aspecto autónomo de la obra de arte, que en este caso la vamos a aplicar como para este contexto, que es esta verdad que contiene en sí misma, y que es autónoma de cualquier regla o norma, ¿no? La obra de arte, la expresión artística es eso, es expresión de algo, digamos, ¿no? Que no se puede juzgar con los parámetros de veracidad o falsedad, ¿no? Es una expresión, pero a la vez es heterónoma porque tiene un contexto y hay quienes la legitiman o no. Bueno, tiene un contexto cultural, social, político, lo que sea, digo, eso es otro aspecto. Valiéndome de esta categoría adorniana, que me sirve mucho siempre para dialogar con Mark Fisher, yo lo veo un poco así. Mark Fisher es una generación de autores que están indagando en lo que es la filosofía cultural, los estudios culturales. Entonces, como hay varios otros como él que están en la misma sintonía, ¿no? Incluso Zizek se puede pensar como un tipo emparentado en esto, ¿no? Bueno, también yo lo nombré a Jameson. Entonces, en ese sentido, no es que es un tipo raro que surge y bueno, y dice esto y después se mata, entonces como eso no es tan así. Y además, otra cuestión para decir lo del contexto, no solamente esto como esta generación de filósofos culturales, sino que el punk también hay que entenderlo en su contexto, porque el punk es una reacción, lo mismo que yo decía con el tecno hoy, ¿no? Es una reacción de jóvenes que están hastiados de vivir en la miseria, digamos, ¿no? O sea, que son producto de una clase obrera que viene de las promesas incumplidas del estado de bienestar, y todas las deudas que ese estado de bienestar tiene para con la clase obrera. Encima, bueno, en Inglaterra, ¿no? Que también el punk surge de ahí, o sea, es muy del contexto de Fisher también. Y es eso, es una juventud de clase media, media baja, o sea, clase trabajadora, que está descontenta con eso, ¿no? Con las promesas incumplidas, y que esta idea de no hay futuro, el no future, que después, obviamente, volvemos, siempre el capitalismo es este cuerpo sin órganos, ¿no? Que es, bueno, se retroalimenta, y que logra encauzar muchas veces esa rebeldía, pero como primer gesto, ese no hay futuro, es, bueno, este no es el futuro que nosotros queremos o que nosotros elegimos, ¿no? Esa promesa que nos hicieron, la verdad que no la están cumpliendo, y ese es el no futuro, digamos. Después, o sea, es una reacción a ese periodo. Después, lo que ya como para meterme de nuevo más en el texto, porque justamente lo que sí es esta idea de no hay futuro, va a decir Fisher esta imposibilidad de formar nuevos recuerdos. Leo un poquito. Dice, un presente constante, sin anclajes. Esta condición extrapolada al campo cultural y político es precisamente lo que define la experiencia contemporánea según la ontología. No es que estemos obsesionados con el pasado, sino que hemos perdido la capacidad de proyectar el futuro. Y en su lugar lo que tenemos son simulacros, ecos desvaídos de futuro que nunca llegarán, envueltos en la estética del recuerdo, pero sin el contenido del recuerdo. Bueno, sigue, ahí da varios ejemplos. El capitalismo tardío, como lo entendían Jameson y Fisher, no suprime los fantasmas, los industrializa, les da forma de campaña de marketing, de gentrificación cultural, de evento planificado por comités de relaciones públicas.
el futuro se convierte en una función de PowerPoint, el pasado en una playlist de Spotify, todo es presentado permanentemente como un reciclaje sin redención. Y el término jauntología encierra entonces una doble pérdida, la del futuro y la del pasado, como fuerzas vivas. Bueno, puedo seguir leyendo, pero ¿qué es lo que dice Fisher? Esta lenta cancelación del futuro, como la llama él, esto que se rompe, que tiene como su máxima expresión también, bueno, la caída del muro de Berlín, ¿no? Hay un montón de sucesos concretos que permiten pensar o permiten generar este clima de época posmoderno, ¿sí? De no hay posibilidad de futuro, este pesimismo social, ¿no? Esta depresión social de que lo único que podemos imaginar para adelante es un futuro distópico, que ahora está más al palo que nunca esta visión, digamos. Lo único que hay por delante es una distopía. Es una visión política alimentada desde esto, ¿no? Desde el marketing, desde el capitalismo, justamente. Esta idea de que no hay posibilidad de futuro. Y como dice acá, envuelto en una estética del recuerdo, melancólica. Por ejemplo, yo pensaba en relación a esto de la música electrónica, como ahora, por ejemplo, por lo menos acá en Buenos Aires, no sé si serán todos los lugares, pero hay una recuperación de esta estética, ¿no? Del vinilo, como de volver a lo analógico, de hacer música con elementos como más rudimentarios o que se consideran un poco anticuados. Hay como una estética de la melancolía, pero bueno, por lo menos para Fisher en muchos casos, o sea, recuperando la forma, pero no el contenido, si se quiere, porque en su momento o habrá que buscar entonces, digo, cuáles son esas formas del presente que son más contestatarias o contraculturales, efectivamente. Yo lo pienso mucho a esto y es como lo que quiero charlar ahora. Hice varias preguntas, pero siempre las preguntas me terminan quedando corta con la charla. Pero esta idea sobre todo de qué implica para ustedes hoy el hecho de que no haya futuro, o cómo se experimenta, o qué ejemplos encontramos en esta afirmación en el campo político y cultural, en el campo artístico. Y por el contrario, o sea, eso como una pregunta para el debate para mí, y la contrapregunta es si hay formas, porque la jauntología, después lo vamos a ver un poco más, no es un término negativo para Fisher, sino que es un término que toma de Derrida y que lo que él quiere señalar con esta, bueno, la música jauntológica o lo que sea, es esta idea de recuperar los fantasmas del pasado para mirar hacia el futuro, pero recuperarlos con contenido, digo, o sea, recuperar ese contenido, esas promesas no cumplidas, digamos, que esas promesas que no fueron cumplidas para los punks, para los tecnos, los primeros tecnos, lo que sea, las primeras raves, esas promesas que no fueron cumplidas, revitalizarlas para pensar en un futuro como más prometedor, si se quiere, ¿no? Esa idea de jauntología es contraria a la idea melancólica, ¿no? Depre, de, bueno, lo único que hacemos es, o lo que él llama retromanía también, ¿no? Como esta insistencia en volver al pasado, a recuperar, como digo, formas estéticas del pasado. Vieron que en la moda pasa mucho esto. Bueno, ahora hay un revival como de los 2000, en su momento de los 90 y así, pero sin el contenido que tenían en esos momentos quizás muchas de esas expresiones culturales. ¿Cuáles serían los nuevos punks hoy? O eso, digo, como son esas dos preguntas las que me interesa charlar, esos dos debates. Por un lado, ¿qué significa hoy que no haya futuro y cómo se experimenta esa afirmación? ¿O qué piensan ustedes? Y por otro lado, ¿dónde ven que puede haber una expresión
de la nueva rebeldía, digamos, por lo menos en el terreno Mm, artístico-cultural. ujú. Collo. Sí, un poco contestando las preguntas y después me tengo que retirar por temas familiares, perdón por eso, pero creo que yo veo, se me viene a la cabeza culturalmente la serie ahora El Eternauta, ¿no? Como expresión jauntológica, la terminé de verla hace unas semanas, no sé si todas las pudieron ver, pero en esta Sí, serie David. está, digamos, la vida de las personas se interrumpe y lo único que funciona son las cosas antiguas, ¿no es cierto? Hay como como poder seguir para adelante, subsistiendo con las cosas que funcionaban antes, con las cosas que no tenían que ver con microprocesadores ni con tecnología LED, con lo antiguo, ¿no? Y lo dicen muy bien ahí en la serie bien argentina, las cosas viejas funcionan. Y por otro lado, con la otra pregunta que haces vos, Nazarena, del tema qué significa no hay futuro, yo tampoco creo que sea una afirmación negativa, de hecho creo que es propositiva, donde el que no haya futuro es una invitación a crearlo, es una invitación a generar oportunidades del futuro que como sociedad queremos vivir, ¿no es cierto? Y cuando digo sociedad y pienso, por ejemplo, en la sociedad argentina, eso es un colectivo muy grande y no existe como tal, no es una tautología, digamos, hay 1000 sociedades argentinas en la sociedad argentina, pero bueno, por lo menos, y con los sistemas imperfectos democráticos que tenemos, estamos decidiendo de alguna forma cuáles son los futuros que queremos. Por lo tanto, yo también creo que es una invitación para poder trabajar hoy con cosas del pasado, porque lo viejo aún funciona también, pero que nos invita a generar un estado diferente al que es hoy. Bueno, si es inclusivo, mucho mejor. Ujú. Hasta ahí. Gracias, Collo. Bueno, me doy la palabra, Nazarena. Me encantan estas preguntas. Yo, justamente, en el club presencial que tenemos aquí en Galapagar, estamos leyendo Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, bueno, justamente por el fallecimiento de él. Y bueno, ayer debatíamos. Em, Porque en ese libro también aparece el idealismo de los jóvenes de los 70, o bueno, en este caso es anteriores, del fines de los 50. Se empieza a surgir lo que van a ser luego los grupos revolucionarios latinoamericanos y eh, un idealismo de transformación de la sociedad en la cual estos jóvenes están pensando en modelos alternativos, ¿no? Pero modelos alternativos políticos y económicos, ¿no? Y claro, siguieron un camino probablemente equivocado, ahora nos resulta muy fácil decirlo con el paso del tiempo, pero tenían ese tipo de ideales. Ahora cuando estamos analizando a Mark Fisher y su propuesta así como de rebeldía cultural, o no sé cómo es, pareciera una rebeldía bastante más light, en el sentido de que es muy fácil de amoldarla al sistema porque no deja de ser superestructural. Es decir, vale, está bien, son propuestas artísticas, si quieres, de música, eh, pero digamos, yo veo como una derrota y el proceso, digamos, de esa generación de los 60 con esos idealismos y cómo vemos después en la posmodernidad una derrota de los ideales. Y de alguna manera para mí, sin ser experto, pero veo en Mark Fisher un ejemplo de eso. Em, em, ¿Qué significa eso hoy? Que hoy no encuentras jóvenes preocupados pensando cómo reorganizar la sociedad para mejorar el futuro. Están muy, en su gran mayoría, muy asimilados y están pensando en, bueno, salvarse a sí mismos, tener eh, bienestar individual, pero pensamiento colectivo de cómo reorganizarnos, hay muy poca gente en esa línea y por eso también están emergiendo tanto posiciones
estas posiciones de nuevas derechas muy individualistas. En Argentina tenéis el ejemplo máximo, en el cual pasan de todo, es decir, ya el sentido de comunidad ya no interesa. Y, y yo creo que ahora sí que hay menos futuro que antes, mientras no nos pongamos a pensar cuál es el programa que habría que plantear para darle la vuelta a todo esto. Em, Respecto a lo de volver hacia atrás para aprender lecciones, sí, pues hay muchísimo para volver hacia atrás, pero volver hacia atrás para recuperar los vinilos me parece una broma, porque el vinilo también fue un desarrollo tecnológico súper puntero en su momento, y que volvamos, es como volver, vale, voy a volver del Windows 10 al Windows 3, porque era más auténtico. No, perdona, es una disrupción tecnológica, y de auténtico no tiene nada, es tan tecno como las últimas novedades. Es decir, en el fondo es como, quiero volver a algo más auténtico, más analógico, decías tú, pero es tan tecnológico como lo actual. Volver al origen sería lo que vivimos aquí el día del apagón. Eso sí es volver al origen. Pero lo que pasa es que duró poco. Si hubiese durado más, habríamos aprendido a despojarnos de toda la electrificación en la que estamos metidos, y tendríamos que haber vuelto a recuperar el mundo analógico. Lo que pasa es que, bueno, por suerte, dicen todos, duró poco tiempo. Yo hubiese esperado que dure algo más porque era una lección para nosotros. Eh, claro que sin ese soporte tecnológico se viene abajo toda la sociedad que hemos montado. Entonces no es casualidad también que Mark Fisher haga música electrónica, es música que el día que se produce el apagón no la puede hacer. Es decir, es como totalmente insertado en la estructura tecnológica que hemos montado. Em, en fin, esa es mi posición, mi visión. Sí. No, yo creo que. Perdón, era. Ela. Sí, es que no encuentro la mano, no sé cómo hacerlo, En se me olvidó. reacciones, Ah, ya pero no se me importa, no te olvidó, preocupes. Jorge, Mejor la mano analógica. a propósito. Claro. Mira, yo lo que tú dices del vinilo, tengo sentimientos encontrados, porque lo que he visto en los jóvenes, nosotros somos la época del vinilo, después los fuimos guardando, se nos fueron rayando, se fueron doblando, todo lo que pasó. Pero lo que yo he visto, que cuando ahora empiezan a compran los vinilos, no es porque hay una sensación y se juntan a escuchar música juntos ahora. Entonces, igual yo encuentro que ahí hay una cosa que es desde poner el vinilo, sentarse y escuchar la música, no nomás que la tenemos en el fondo y que cada uno anda con su cuestión puesta por Spotify. Puede haber un acto ahí de entender que tenemos que vivir en comunidad y no tan individualista como no estamos inmersos en este sistema capitalista raja del poto del balazo, como siempre digo yo. Entonces, puede haber un intento. No estoy así como... Y también, Jorge, la pandemia, por ejemplo, con la pandemia no aprendimos nada y fue larga. No Sí, aprendimos sí. nada. Así que no creo yo que si el apagón hubiera sido más largo, hubieran aprendido. Bueno, aquí, Pensaba lo mismo. aquí también leímos un libro de una argentina muy buena que se llama Mm, Vladimir, que la idea es un mega apagón global. Transcurre en Buenos mm, Aires ese libro, es muy mm, interesante. mm, Y claro, pero es un mega apagón que empieza a durar semanas. Y, mm, y- mm. y- y lo que sucede al durar semanas es que no tienes nada, no tienes movilidad, no tienes comida, no tienes agua, no tienes luz, no tienes, es decir, nada, y entonces vuelve una especie de ley de la selva, en el Claro. cual hay Mm, violencia, eh, asesinatos, es una especie de hecatombe general. Aquí, por ejemplo, cuando fue el apagón salieron expertos, que yo no sé de dónde salen, ¿no? Pero salió una gran sí. experta en emergencias así globales, que dijo que el límite para que la sociedad mantenga su compostura organizativa son 48 horas. Si el apagón hubiese superado las 48 horas, ya se derrumban las ataduras morales y legales, y ya No creo. te empiezas a saltar todo.
Yo cuando lo Em, escuché dije, qué desastre, ojalá no llegue, pero por otro lado, en un fondo muy maquiavélico mío, decía, a ver, ¿qué pasaría si llegamos? Querría ver si se comprueba. En fin, mm. nada, no, perdón. que vos, Sí, bueno, pero yo Nada, nada. terminando quería decir que en realidad yo soy súper pesimista. ¿Eh? El futuro, si no se derriba esta cuestión del mercado, que el mercado regula todo y todo lo neoliberal, piensa tú que el movimiento hippie fue derribado por el gobierno de Estados Unidos, infiltrando la droga en el movimiento para no eh, eh, esta posibilidad utópica de que todos fuéramos iguales y todos, no sé, qué sé yo, le metieron la droga. En el punk hicieron exactamente lo mismo. En el tecno lo mismo. Ellos tienen la mano negra ahí detrás y siempre pues se va a asociar a movimientos donde está la droga y que es culpa de ellos y que no sé qué. Entonces al final estamos fritos, estamos fritos. Yo estoy súper, o sea, entonces la gente, tú dices que la gente joven, no ves movimientos de gente joven, pero si el punk fue de gente joven que tenía ideas, pero fue derribado por el sistema capitalista. Al final estamos Ujú. fritos. Eso quería Sí. A decir. ver, Celia. Sí, bueno, yo solo decir eso que, o sea, yo también soy bastante pesimista, pero una de las razones para también apuntarme a leer un poquito más de filosofía es coger un poco de perspectiva, porque también creo que es un poquito fruto del momento en que estamos y que al final pues es la parte final de un proceso en el que al final todo consiste en desesperanzarnos muchísimo para que ya tengamos una indefensión aprendida Mm, extraordinaria. Entonces siento que realmente no es tanto que sea una generación que es así, sino que es la parte final de un proceso que ya viene gestándose de hace muchas décadas. Entonces, finalmente el resultado que veo es que efectivamente somos incapaces de proyectar un futuro porque da miedo. O sea, cualquier cosa que uno piense parece peor que lo que había. Entonces, normal que volvamos al vinilo y a ese tipo de cosas porque da un poquito de seguridad de un tiempo en que parece que las cosas eran un poquito más esperanzadoras que ahora. Yo tengo la sensación de que es más como un proceso dirigido de alguna forma y que solo es pues una consecuencia más. Lo difícil me parece revertirlo cuando ya está tan anclado, ¿no? Y ya tan metido en nuestro ADN, esta manera de pensar que realmente no hay nada bueno que vaya a venir, cuando eventualmente sí podría haberlo, pero creo que también es bastante intencional que tengamos esta percepción sobre el futuro. Soluciones no tengo, pero sí quería compartirlo. Mm. Muchas gracias, Celia. bueno, para mí me resulta muy interesante este debate porque es básicamente lo único que pienso, con lo único que me entretengo como filósofa, es pensar en esto, digamos, en la lenta cancelación del futuro y la posibilidad o no. Yo creo, igual Fisher lo que quiere decir no es, a ver, él no es un pensador que lo que intenta es volvamos al pasado porque todo pasado fue mejor no, no, y no. volvamos a recuperar eso de una manera romantizada, idealista. Precisamente va contra eso, él y su Contra concepto eso, de sí, sí. ontología es directamente una reacción, si se quiere, a esa visión melancólica que queda anclada. ¿Pero por qué? Porque, a ver, esto hay un montón de cosas para leer sobre esto, sobre la visión apocalíptica. Así como cuando uno estudia, no sé, los clásicos del siglo XIX y ve en ellos una fe inquebrantable en el progreso indefinido, Sí, ¿no? Y en esta verdad. cosa de tanto el positivismo del progreso indefinido y siempre esta finalidad teleológica, ¿no? Vamos hacia un futuro que siempre e indefectiblemente va a ser mejor y vamos a llegar a un final donde todas nuestras promesas serán cumplidas, digamos, y viviremos mejor en sus distintas versiones y matices. Lo que llamó los grandes relatos, ¿no? Eh, y después, bueno, a la luz de lo que sucedió en el siglo XX, cómo todo eso entra en crisis, esa esperanza en el futuro entra en crisis, y la posmodernidad es un poco eso, ¿no? La expresión de esa crisis, donde, bueno, ya no hay futuro justamente, todas estas promesas que nos vienen haciendo hace 200 años, por poner un número, no se cumplió ninguna, todo siempre fue para peor,
totalitarismos, campos de concentración, dictaduras, bueno, un montón de cosas podemos decir, pero que así como vemos en el siglo XIX esa esperanza de futuro, también creo que uno tiene que hacer el esfuerzo filosófico, ¿no? Ahí sí, de entender que esta visión pesimista hacia el futuro es un clima de época, que no tiene por qué ser la realidad material, ¿no? Que es un clima de época, así como en algún otro momento el clima de época fue la esperanza absoluta y no había posibilidad de salirse como de esa caja, ¿no? De pensamiento en líneas generales. Seguramente hubo pensadores que sí, pero digo, en general era como el clima de época. Y eso es un poco lo que Fisher quiere señalar. Digamos, esto no es la realidad. Es el realismo capitalista, es esta ideología, ¿no? Que nos dice que esta es la única posibilidad y eso es lo Sí, que claro. cancela el futuro. Pero justamente ahí, en este decir no hay futuro, es como decía Collo, que es efectivamente lo que quiere decir Mark Fisher. En esta idea de que no hay futuro, podemos aprovechar, si queremos agarrarnos de algo, ¿no? Podemos decir, bueno, como no hay futuro, lo único que queda es crearlo. Y esta pulsión creadora, este deseo, ¿no? Y volvemos a la idea spinociana, deleuziana, eso está ahí. Es mentira que eso murió, digamos, ¿no? Eso está ahí y lo que nos presentan como un realismo es eso, es simplemente un clima ideológico de época, un clima ontológico, porque es como también nos percibimos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio, como estos sujetos absolutamente agotados realmente, ¿no? Por los ritmos de producción, con un montón de enfermedades mentales ya diferentes, ¿no? A las enfermedades de antes, ahora hay padecimientos psíquicos mucho más severos, agudos, y bueno, y están ahí, ¿no? Incluso el propio Fisher, en este libro K-Punk, tiene un apartado que se llama Bueno para nada, en donde él habla de su depresión y dice el gran triunfo del neoliberalismo, digamos, o del realismo capitalista, es hacernos creer que la depresión no es un problema político y en realidad Es es un problema individual. político y hay que politizar la depresión como la ansiedad, como un montón de otros podríamos agregarle, ¿no? A ese listado. Hay que politizarlo porque el principal problema de nuestras crisis existenciales es que, lo voy a decir brutalmente y como simplificado, pero para que se entienda, es que no tenemos plata en el bolsillo y que no podemos cumplir nuestros sueños por una cuestión de la materialidad de nuestra vida, en donde tenemos que dejar horas y horas de trabajo de nuestro tiempo con sueldos magros y el mundo está cada vez más en eso, entonces digámoslo así, por eso digo, lo digo brutal, pero para que se entienda, es mucho más complejo, tiene capas esto, ¿no? Pero sin plata en el bolsillo y sin trabajo medianamente digno y que te permita después. Y sí, las crisis van a ser mucho más profundas y esta sensación pesimista va a ser mucho más aguda, pero eso no es la realidad, es la realidad, pero a la vez es la realidad esta en la que estamos viviendo ahora, pero eso se puede transformar. Entonces, esta vuelta al pasado, desde una perspectiva jauntológica y no ya melancólica, es recuperar desde la perspectiva de lo que Derrida llama, ¿no? Los fantasmas, que la figura fantasmal, espectral, es la figura que propone Derrida en su libro Espectros de Marx, que es una figura que comienza justamente no por esto, ¿no? Un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del comunismo, así arranca el manifiesto comunista, ¿no? De Marx, y lo que Derrida señala y lo que luego toma Fischer es esto. Marx es un tipo que efectivamente cree en fantasmas. En ese sentido no es materialista en el sentido empirista, ¿no? Es un tipo que nos está diciendo hay espectros, hay fantasmas, hay climas de época, hay espectralidades, virtualidades, que no se pueden medir quizás bajo los parámetros del realismo cientificista, pero que están ahí, son una espectralidad, algo que está ocurriendo en la virtualidad, y es esa virtualidad que, y esto es la jauntología, ¿no? Es ese espectro que está dando vueltas, que es un espectro que no es aún
pero que ya no quiere ser más lo que era, ¿no? Pero que qué todavía no bonito. está materializado, no está hecho Mm. carne, no está puesto en práctica, si se quiere, o no está materializado, vamos a decir, pero está ahí y no quiere ser más lo que era, ¿no? Esta figura fantasmal es la figura de la jauntología, es lo que Fisher va a decir, bueno, lo voy a traducir como en otra pregunta, digamos, ¿cuál es ese fantasma que anda dando vueltas si es que hay uno? O cuáles son esos espectros de Marx, digámoslo, porque además Fisher es un tipo de izquierda y bueno, tiene todo este bagaje, ¿no? Una izquierda que él, su propuesta, en esto que decía Celia, ¿no? La propuesta de Mark Fisher, que vos decías, no tengo ninguna salida. Bueno, Mark Fisher, digamos que su diagnóstico es el realismo capitalista. Su salida es el comunismo ácido, recuperando estas formas ontológicas. El comunismo ácido es lo que Fisher dice, bueno, el comunismo ortodoxo marxista nos demostró que tiene muchas falencias, pero no quiere decir por eso que tengamos que desterrar a las ideas marxistas o de izquierda. Ahí, viste, ya cada uno agrupe más o menos el corpus de ideas que entienda por materialismos, marxismos, propuestas revolucionarias, emancipadoras. No, eso no quiere decir que tengamos que descartarlas de plano, porque efectivamente hay mucho ahí para recuperar, hay mucho potencial ahí, pero ese comunismo no puede ser, no puede desconocer y no puede ir en contra y no puede intentar aplastar eso ácido, la idea de ácido que trae Mark Fisher, que es todas estas experiencias que surgen a partir de los 60, 70, con el movimiento hippie, los punk, la cultura rave, bueno, ahí entra toda esta idea, ¿no? Todo esto que sucede, la experimentación con drogas psicodélicas, los feminismos, bueno, mete un conjunto de cosas que dice él, ya no se pueden negar porque no somos, bueno, somos sujetos que hemos experimentado transformaciones y que en todo caso el desafío es ver cómo con todo esto que somos ahora podemos pensar en un futuro colectivo, comunitario, eso es lo que traemos del pasado, digamos, ¿no? Y que todavía sirve, por así decirlo, como esta idea del eternauta, lo viejo sirve. Bueno, hay cosas de lo viejo que sirven. Yo al menos estoy bastante convencida de esa idea, de que hay cosas de lo viejo que sirven, que no las tenemos que descartar tan fácilmente solo porque nos gusta lo nuevo y no, además porque tenemos una ideología muy de la novedad, pero de la novedad sin contenido justamente, de la novedad por la novedad misma, que es esta idea con la que se pelea Mark Fisher. La novedad por la novedad misma solo porque, como dice Boris Groys, nuestro nuevo status quo es el cambio. Antes el status quo era conservar, que permanezca todo igual. Ahora nuestro status quo es el cambio permanente, ¿no? Y siempre lo que nos interesa es estar cambiando permanentemente. Y bueno, todas estas cosas que estoy diciendo, esta visión pesimista, apocalíptica, el cambio como status quo, la novedad sin contenido o la recuperación del pasado sin lo más nutritivo de ese pasado. Digo, todas estas cosas son, para Fisher, climas de época, pero no son necesariamente, nuestra realidad no tiene por qué seguir siendo así. Se puede hacer otra cosa con esto. No, no es que alguien tenga la varita mágica o la fórmula perfecta, pero Fisher contra lo que se pelea es contra esa despolitización de las salidas, ¿no? Y contra ese aplastamiento de lo político, de lo popular que tienen las diferentes propuestas del realismo capitalista, o esta idea de que se cayó el gran relato, pero la caída de los grandes relatos es un nuevo gran relato, digamos. No hay grandes relatos, solamente hay esto. Esto es lo que hay, esto es lo que se puede. Y esa es la idea de jauntología de Fisher, esa es la idea de comunismo ácido, un comunismo que no sea dogmático, sino que tome de las experiencias emancipadoras que efectivamente dieron
mucho, que fueron intentos por lo menos, ¿no? Por lo menos intentos, y ya el intento, ¿no? Yo eso también lo pienso bastante, digo, como ya el intento de hacer algo nuevo y de no quedar en esa cancelación realista, ya es valioso. Y ahí vuelvo, ¿no? Como a esta idea a veces de la pregunta, bueno, ¿cuáles son esos intentos de hoy en día, si los hay? Ujú. O no, o no los hay, o ya, bueno, estamos en una que no hay vuelta atrás. Yo quiero pensar, sin ánimos de caer en una ingenuidad ni nada, pero me sirve por lo menos más pensar que es nuestro clima de época y veo en algunas cosas pequeñas aún, pero en algunas cosas o en varias, digamos. Por un lado, yo creo que efectivamente hay un agotamiento y un cansancio de la desconexión y de la ruptura comunitaria, que hace unos años, si se quiere, hace, vamos a decir, 10 años, por poner un número, todavía era más defendida, o hace 5 años incluso, porque ahora los cambios son muy rápidos, era bastante más defendida esta idea eh, defendida quizás no explícitamente, ¿no? Pero este clima eh, bueno, nada, o sea, eh, individualista. Yo creo que por lo menos hablo un poco de mi generación y un poco de la generación más joven también. Siento, percibo, intuyo que nos estamos empezando a cansar un poco de tanta desconexión. Entonces surgen, por ejemplo, estas nuevas formas en un momento Tinder, por ejemplo, las aplicaciones de citas fueron un auge, ¿no? Como todo el mundo teniendo citas por ahí, ahora están quedando un poco atrás y están como habiendo estas nuevas propuestas de no, conozcámonos cara a cara, encuentros presenciales. Yo lo empiezo a ver en estas micro cosas, ¿no? Encuentros presenciales, esto que decías vos, Ela, eh, bueno, juntarnos a escuchar. Hay un fenómeno que se llama Reading Rhythms, que lo hicieron unos chicos de Nueva York, creo, empezaron como estos encuentros de lectura. Yo tuve la posibilidad de hacer uno el año pasado acá en Buenos Aires, ¿no? Son encuentros de lecturas presenciales donde, bueno, te juntás a leer, simplemente compartís un momento para leer, bueno, son un fenómeno ahora, ¿no? Digo, hay algunas cosas después que tengan un potencial revolucionario, será, No se sabe, no se sabe será todavía. cuestión, creo yo, ahí de cómo se articula la política nuevamente con el deseo de la gente, digamos. Pero para que no quede solo en la crítica, ¿no? Esta distinción, vuelvo a Boris Groys, que hace de la crítica y la revolución, como el posmodernismo es un movimiento sumamente crítico, pero poco revolucionario. Y bueno, para que se articule la crítica con la revolución, bueno, quizás hay que andar más camino, pero me da la impresión de que tanta desconexión está empezando a agotar un poco. Es una impresión. Ujú. Y a la vez eso convive con nada, inteligencia artificial cada vez más y gente que usa el chat GPT como su psicólogo. Bueno, es este mundo, conviven 20 realidades en un mismo mundo, pero bueno, me callo por No, un... yo quería decir, bueno, quería hacer mención a un libro que leímos aquí hace poco y que me encanta, que ya sabes que me gusta mucho John Gray, este filósofo inglés, eh, Los Nuevos Leviatanes, que lo que viene a decir es que lo que estamos viviendo en Occidente, porque estas crisis que tenemos, estos debates son debates de Occidente, cuidado. En China no Eh, tienen ningún problema con el futuro. no, En por China eso digo, están entonces... a pleno con eh, el futuro. lo que estamos viviendo aquí es la crisis del liberalismo, según él, y enganchado a eso, la crisis de la democracia liberal, que es una especie de periodo excepcional en la historia humana, porque se dieron una serie de circunstancias que permitieron, después de la Segunda Guerra, que haya un periodo de bienestar y de expansión de la democracia, pero fue totalmente fugaz, dice él, y lo que se está percibiendo ahora es la caída de ese sistema y la vuelta a un orden basado en la fuerza,
que ya no respeta el derecho internacional, es decir, algunos pilares de de esa sociedad basada en el derecho que se construyó se empiezan a caer y lo empezamos a ver, ¿no? Es decir, se empiezan a violar soberanías nacionales, cosas que no habíamos visto en varias décadas, ahora de repente un país invade otro, bueno, pues ya está, vamos a ocupar esta parte. Se está viniendo abajo una estructura de orden internacional y está cayendo, según él, la democracia liberal. Y em, a mí me parece que China, que es el gran poder emergente, está demostrando que hay otras maneras de construir comunidad, que es de lo que se trata, porque entiendo que lo que quería Mark Fisher era pensar maneras de construir comunidad, quizás en las raves, no sé, pero en China están construyendo comunidad de una manera que a nosotros, occidentales, formados en la democracia liberal, nos suena a chino, efectivamente. Nos suena a chino porque es una dictadura con un partido único que gobierna absolutamente todo, que tiene, creo que son, no sé, 80 millones de miembros el Partido Comunista Chino. Es decir, que cada 10 personas hay, o que no sé cuál es la proporción, pero es una proporción enorme de eh, operadores del partido que están metidos en todas las instancias de la sociedad y la tienen muy controlada eh, eh, y logran mantener una cohesión nacional y una identidad y una sensación de comunidad que en Occidente no hemos conseguido. Cuando se pretendió hacer alrededor de la idea de nación, pues entramos en conflicto y empiezan las guerras, y así fue el siglo XX, ¿no? De cada uno defendiendo su nacionalismo. Eh, yo creo que está habiendo un cambio y esa construcción de comunidad hay que mirar a Asia para ver cómo lo están haciendo. Eh, y creo que lo que nos expresa Mark Fisher es parte de esta decadencia de Occidente y él también es expresivo de eso. No sé, no quiero ser negativo, tampoco quiero ser pro-chino, pero digamos, veo que, que se nos está pasando no sé si decir se nos está pasando el arroz, estamos perdiendo la centralidad y esa nueva construcción de sociedad integrada no está sucediendo aquí, está sucediendo en otros sitios. Aquí estamos en la fragmentación, aquí estamos en la confrontación, en una vuelta ahora a una cierta reivindicación del individualismo más atroz, menos solidario. eh, que es como el último manotazo ahogado. Ya cuando te estás fragmentando y si encima reivindicas eso, pues entonces ya nos vamos todos a pique. Para mí el gran debate es comunidad o individuo. Y no somos capaces de construir comunidad. Estamos perdiendo las habilidades para construir comunidad en Occidente, digamos. Margarida. Sí, Ah, yo quería decir que estoy de acuerdo con el tema de la desconexión y todo lo que estáis diciendo de la comunidad y el individualismo, pero que creo que, por ejemplo, en China hay, la comunidad sí existía de una forma muy fuerte, yo creo, en las antiguas generaciones. Las nuevas generaciones creo que tienen un comportamiento ya muy diferente y que posiblemente incluso nosotros podremos ver nuestro futuro porque ellos van por delante, incluso en todo lo que es tecnología, o sea, y la forma como ellos se relacionan con la tecnología, están muy avanzados con respecto a nosotros. Entonces, si queremos ver el futuro, lo mismo basta ir allí y lo veremos. Pero creo que realmente ahí hay un poco de que lo mismo no sé hasta qué punto esa comunidad tan fuerte que ellos tienen realmente, que tenían y como sociedad, se va a mantener también para ellos de esa forma en el futuro, aunque bueno, sí es verdad que tienen ese gobierno que realmente logra ese punto de comunidad, pero lo digo más ya en la sociedad en sí, en su día a día, no sé si seguirá siendo así. Y después lo que estabais comentando de estos nuevos fenómenos que se organizan,
para que la gente se una y interactúe, realmente tampoco sé, y me ha venido a la cabeza un libro de un antropólogo que es Marc Auger, o no sé cómo se dice en francés, Auger, que es Los no lugares, y que él, bueno, él define pues, los aeropuertos, los centros comerciales como no lugares porque son sitios de mucho donde realmente hay una evasión total y tú eres, o sea, eres como totalmente individual. Entonces, yo no sé si estos intentos de que la gente cree comunidad no son también no lugares, porque al final no sé si la gente realmente hoy en día se relaciona. Creo que la gente ha cambiado tanto que no sé si generan esas relaciones orgánicas, verdaderas, naturales, o sea, espontáneas. Si no es algo artificial, pero bueno, son eh, interrogaciones que también se me quedan en la cabeza, ¿no? Pero Ujú. bueno, el tema de la desconexión creo que es un punto muy, muy, muy real hoy en día, ¿no? Muy importante. Sí, y además, Margarida, estoy muy de acuerdo con lo que dices, eh, está provocando una epidemia de soledad, Sí, que sí, es, que es una emergencia de esta individualización cada vez mayor, el cuestionamiento de la familia, la fragmentación social, está haciendo que tengamos una cantidad de gente sola y que sí. es un fracaso social. Eh, en fin, no quiero seguir para no pajonear. Sí, pues, Sí, pero es verdad. A ver, Nazarena. no, yo vuelvo a lo mismo. Creo que esta idea de fracaso, que tiene un aspecto de real, por todo esto que venimos diagnosticando, también al mismo tiempo no dejo de pensar que es un clima de época. Yo siempre pienso, ¿qué pensarán las generaciones más jóvenes? Que ya su subjetividad viene moldeada por esta mediación tecnológica. Digo, a veces simplemente puede ser que a nosotros nos cueste entender un mundo que ya no es como en aquel en el que nosotros crecimos en nuestros primeros años, digamos, y siempre como pongo un poco la luz, no dejo de desatender ese aspecto, ¿no? De que, bueno, hay algo que yo efectivamente no llego a comprender de las generaciones más jóvenes y de cómo ellos entienden este mundo, cuáles son sus inquietudes, sus deseos, a través, algunas cosas sí digo, porque hay algunas cosas que lo vemos, ¿no? Venimos de un mundo en el que el trabajo estructuraba nuestra razón de ser prácticamente y ahora eso parece haberse perdido un poco y es más la búsqueda de la plata, ¿no? Del dinero. Yo por lo menos esto lo vi bastante siendo profesora en colegios secundarios, que yo misma cuando estudiaba en el secundario, ¿no? Con mis compañeros era, bueno, yo quiero ser filósofo, yo quiero ser historiador, yo quiero ser abogado, y notaba bastante esto, ¿no? En los chicos que iban al secundario ahora, que es como la plata, la plata, la plata, por ahí no tanto la realización a partir de una profesión o algo así. La verdad es que si yo tengo que decirlo, y me inclinaría a pensar que la realización a partir de una profesión es algo un poco más copado, digamos, que solo realizarte a partir de la plata. Pero al mismo tiempo no dejo de pensar, bueno, que siento que hay una distancia entre mi propia forma de comprensión de esta nueva generación o este nuevo mundo, y de cómo lo entienden y qué mundo van a crear, o sea, qué tipos de comunidad van a formar, qué tipos de mundo, de proyecciones. Ahí yo siento que lo asumo, digamos, como una ignorancia o algo que siento que está un poco opacado por mi propia capacidad de no comprender, digamos, eso. Y a veces yo creo que cuando se ideologiza o se estereotipa mucho eso, podemos caer en discursos de esto, ¿no? Como, bueno, ahora está todo perdido, ahora están solos, individuales, y como ya uno se ceba en su propia idea, ¿no? De todo lo que está mal. Y me parece que hay algo ahí
yo nunca voy a dejar de pensar que hay algo ahí que no me termina de convencer del todo de ese discurso apocalíptico o desmotivador que tenemos, repito, muchas razones para pensar en eso. No es que no, pero que al mismo tiempo también podemos tener otras para no pensar eso y que por algún mecanismo bastante asentado ideológicamente y culturalmente tendemos siempre a agarrar la visión más apocalíptica, porque efectivamente la visión más propositiva requiere de mucha creatividad, sobre todo eso, ¿no? De mucha imaginación y mucha creatividad, y eso es un esfuerzo y además implica mucho tiempo que cada vez tenemos menos, implica recursos que cada vez tenemos menos, implica que se nos sustrae de formas de ocupación del ámbito público y comunitario de las cuales estamos sustraídos bastante más, digo, porque al mismo tiempo que nosotros estamos acá hablando, suceden otras cosas también, ¿no? Y sucede que en algunos barrios, por ejemplo, la gente se organiza, los vecinos, para en su comedor comunitario o para luchar por los sindicatos, digo, más allá de todas las críticas que uno, son espacios de comunidad, de sociabilidad, los clubes, todo eso sigue sucediendo y efectivamente yo creo que son lugares en los cuales uno conecta o construye otra forma de comunidad o de relación un poco más real, si se quiere. No sé si real, no quiero decir como que una es real y la otra no, pero esos espacios existen, pero son cada vez menos tematizados y menos puestos en valor, ¿no? Y se elige menos poner en valor esas cosas por sobre esta idea bueno, lo individual, que repito, no quiero caer en la ingenuidad de pensar que no tenemos motivos para sentirnos tristes y agotados, porque efectivamente sí. Eh, No, pero fíjate que nosotros formamos parte de este club que es una iniciativa de formar un grupo de pensamiento y que, bueno, hoy somos 6 nada más, lo cual uno podría decir, no, esto es un motivo de depresión, pero luego nos mira muchísima no, gente por somos YouTube, 6, claro, claro. un Nosotros somos sábado, somos la punta de lanza, somos claro. el núcleo irradiador, somos, bueno, Somos el es núcleo decir, hay duro. mucha gente que luego los mira y también depende las temáticas, pero te quiero decir que este tipo de grupos forman comunidad también. Pasa que, bueno, no sé hasta qué punto son suficientes para contrarrestar el efecto disociador de todo lo demás que estábamos hablando. Porque nos han despolitizado bastante para mí, porque precisamente creo que el neoliberalismo no solamente como formación económica, sino como aparato ideológico, digamos, tiene una finalidad despolitizadora, entonces lo único que nos queda es pensar en estos encuentros, estos espacios de sociabilidad como, bueno, esto, como un espacio de crítica, un espacio que no lo desvaloro, o sea, al contrario, quiero decir, pero como no podemos hacer más que esto, digamos, que juntarnos, criticar, cuestionar, analizar, dar diagnósticos, pero más que esto no podemos hacer. Y en realidad la verdad es que sí podemos hacer mucho más. Pasa que, bueno, nuestra voluntad no coincide a veces con ese deber, ¿no? Que tenemos como, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está muy disociado, está despolitizado muchas veces nuestro deseo, está despolitizada nuestra voluntad, yo creo que lo está. Y está de hecho en formas culturales, ¿no? Digo, expresiones culturales como para irme a otro ejemplo, ¿no? Las distopías, el cine, que nos proponen en las distopías vieron en esas películas tipo Los Juegos del Hambre, cosas, esos mundos distópicos donde hay revoluciones y revueltas y qué sé yo, también siempre se nos invita a pensar eh, en que bueno, este descontento que tenemos con el mundo actual finalmente o sea, tiene causas nobles, digamos, querer rebelarnos, pero finalmente hay quienes nos usan atrás de esto y quienes están digitando también nuestra rebeldía, o como que hay diferentes formas de despolitización que suceden y
y que bueno, y se nos transmiten a través de la cultura también. Entonces, ¿para qué voy a intentar rebelarme contra el sistema si después me van a volver a usar los mismos y la política son todos iguales y son todos... Yo creo que la política hasta ahora ha sido, con sus defectos, digamos, ¿no? Y todo, creo que es la única herramienta que tenemos los seres humanos como para transformar las cosas, con lo bueno y con lo malo, digamos, ¿no? Pero es como la herramienta que por lo menos hasta ahora en toda nuestra historia hemos conseguido construir para decir, bueno, nos organizamos para lograr algo, para la comunidad, digamos. Bueno, esa mirada despolitizadora de la propia política, de como, bueno, terminan siendo todos chorros, corruptos, todos nos cagan, bueno, también es un discurso de época, digamos, un clima de época, que es difícil salirse, obvio, porque uno vive en esta época, no vive en otra. Pero bueno, eso es un poco lo que Mark Fisher, voy a volver un poco al texto porque si no me voy por las ramas. Eso es lo que Mark Fisher intenta como ser expresión de eso, reflejar eso, y él lo encuentra en esos intentos politizadores, digamos, los encuentra o los intenta hacer a partir de esto, de lo que él estudia, digamos, son las expresiones artísticas, culturales, pero desde luego que hay mucho más para analizar. Y ya más o menos que fuimos diciendo todo, pero lo último, Lo del que quiero comunismo, decir, sí. Di. el comunismo ácido, a ver. Sí, el comunismo ácido me parece interesante porque además es algo que él no terminó de desarrollar, ¿no? Era un libro que estaba Claro, escribiendo y quedó inconcluso. sí. Sí. Pero bueno, esta idea de comunismo ácido para mí es brutal, es muy buena, o sea, tiene como mucha potencia. Nuestra tarea como gente que le gusta leer, qué sé yo, producir, ¿no? Bueno, será poder desarrollar alguna de estas cosas más, pero efectivamente su idea de comunismo ácido queda inconclusa. Una parte ya dije por qué el término de ácido. Pero sobre todo se trata de esta apropiación, dice, radical del deseo, la imaginación y la experiencia colectiva que intenta abrir caminos hacia una vida más allá del realismo capitalista. Dice, leo un poco más, el comunismo ácido es el nombre de una forma de conciencia que nos libera de los encantamientos del capital y nos devuelve la memoria de un deseo que alguna vez fue colectivo. Este desencantamiento del capitalismo y reencantamiento de lo común, pero ese reencantamiento de lo común, bueno, como decimos, quedó inconcluso esta idea de comunismo ácido, pero este reencantamiento de lo común es algo que no está ahí, es algo que tenemos que producir. Es como, a mí se me viene mucho esta idea de Rancière, ¿no? Un pueblo no es algo en sí mismo, no es algo dado, y un pueblo no está agotado o nihilista o desmotivado o por el contrario no está como en estas ideas más de las grandes revoluciones, ¿no? El pueblo que quiere el progreso y trabajar por el comunismo y el socialismo. Y un pueblo se produce, todo el tiempo estamos produciendo formas de pueblo. No hay una esencia ahí fija, entonces el pueblo es esto. Todo el tiempo se está produciendo eso. Y lo que tenemos que pensar en todo caso es qué formas nuevas vamos a producir de pueblos para estos desafíos y en eso es donde entra el reencantamiento de lo común. El reencantamiento de lo común, chicos, no va a venir si nosotros estamos diciendo todo el tiempo que el futuro por venir es un garrón. No va a suceder simplemente. O sea, no va a suceder porque nosotros no lo estamos produciendo. Entonces yo creo que es un poco esa lo que está intentando señalar Fisher. Y bueno, yo tomo esta idea de el pueblo producido de Rancière, pero porque justo se me vino esa idea, pero digo, es esto, en la medida en que nosotros estemos sosteniendo permanentemente este realismo capitalista, eso produce nuestros propios deseos de querer seguir sosteniendo este realismo capitalista.
no es que es una cosa, y no me quiero poner con esto tan, lo que decimos es lo que, en lo que decimos el discurso performa realidad, pero un poco sí, digamos, con todas las cautelas que uno pueda tener al decir esto, no es que lo que digo equivale linealmente a lo que después es, pero sí que en nuestras formas discursivas, y en esto entran especialmente las formas culturales y las expresiones artísticas y demás, porque tienen justamente esa función, explícitamente tienen esa función, pero digo, lo que decimos de alguna manera performa esa realidad en la que estamos metidos, y en todo caso es esto, ¿no? Así como vuelvo al siglo XIX, como en el siglo XIX se performateaba todo el tiempo esa realidad, el siglo XIX viene de la Revolución Francesa, entonces imagínense que no iban a estar optimistas, digamos, y habrían triunfado efectivamente. Entonces es lógico, y nosotros no venimos de esa experiencia, pero bueno, esa idea o ese reencantamiento de lo común que precisa este comunismo ácido, que leo un poquito acá, dice, a diferencia del comunismo clásico centrado en lo económico o en lo estatal, el comunismo ácido, además de centrarse en lo económico, diría yo, es un proyecto estético, libidinal y cultural. Porque inserta, digamos, al deseo, a la libido y a lo que, bueno, este comunismo como más tradicional, yo siempre soy muy cauta al usar estos términos, pero con tanta preeminencia en lo económico, deja un poco de lado, que incluso lo deja de lado, digo, dentro del propio proceso de la Unión Soviética y de la Revolución de Octubre, ya había pensadoras como Alexandra Kollontai, por ejemplo, que señalaban, bueno, estamos haciendo la revolución económica, ok, pero hay algo que es el amor, ella decía el eros de alas desplegadas, el amor es una potencia que además está muy presente y encarnada en los jóvenes, porque son estos como los más rebeldes y los más que van para adelante y que se mueven por sus vínculos amorosos y qué sé yo, es una potencia que está ahí, que tiene mucha capacidad de producir grandes transformaciones y que no la tenemos que dejar de lado y que no tenemos que subestimar esos problemas de esos jóvenes que quieren enamorarse y que quieren vivir juntos con su pareja, porque todos esos deseos de que, bueno, están tematizados a través del amor en esta pensadora, ¿no? Alexandra Kollontai era parte del partido de la Unión Soviética, fue la única mujer y la primera mujer en la historia de la humanidad, por lo menos en la modernidad, en ocupar un cargo público. Era una mina con mucho peso y así todo se peleaba contra ese comité, el buró político, obviamente compuesto todo por varones, diciendo, bueno, la libido, el deseo, la expresión no son cosas que haya que subestimar, porque son efectivamente capaces de producir grandes cambios. Entonces, bueno, si estamos agotados, cansados y despolitizados, pero y apáticos, pero bueno, de alguna manera yo creo, y esto obviamente tomo de Mark Fisher, pero también un poco una opinión personal, creo que hay que reconectar ese deseo con la política sin caer en el romanticismo de, bueno, que solo nos mueve el deseo, porque nos mueve el deseo, pero también nos mueve el deber en todo caso y la necesidad de transformar las cosas, pero bueno, que hay algo ahí que está un poco roto, o por lo menos el deseo está muy capturado por este realismo capitalista y poco expresado, me parece, hacia lugares como más transformadores. Y eso es lo que Mark Fisher, con esta idea de comunismo ácido, en contraposición al comunismo clásico, toma esta idea de que la imaginación radical y las experiencias que alteran la conciencia
pueden ser aliadas en la lucha contra el capital. Pueden ser aliadas. También se pueden usar como, como contrarrevolucionarias. Dice, pero no como fuga individualista, esto que decías vos, Jorge, al principio, si es un escape, no como fuga individualista, sino como experiencias de comunalidad, desalienación y transformación, la música, el arte y el deseo colectivo. Pueden ser utilizadas. Tenemos la tendencia muchas veces de condenar estas expresiones o estas... Bueno, uno también condena a veces lo que no comprende del todo, pero tendemos como a moralizar rápidamente o a etiquetar rápidamente de, bueno, toda experiencia, no sé, libidinal, deseosa, es, ¿no? El deseo, bueno, es la historia de la humanidad, chicos, el deseo siempre fue, y siempre se intentó contener el deseo, siempre se intentó contener el deseo, las pulsiones. El capitalismo lo sabe muy bien y por eso lo que hace con ese deseo es mercantilizarlo, pero bueno. Ujú. Bueno, Pero entonces sería una versión de comunismo basada en la liberación de la libido y de la explosión del amor y de algo así, ¿no? Eh, no lo diría tan romantizado, ¿viste? Porque por ahí dicho así parece como la revolución hippie con las flores, ¿viste? La famosa imagen de que está la escopeta y le ponen una flor. sí. Bueno, esa es una romantización de un movimiento que fue mucho más político, mucho más rebelde, que contuvo entre todos sus matices y sus capas ideas muy interesantes y además ideas que intentan efectivamente esto, ¿no? Lo vamos a ver después en la próxima cuando hablemos de la materia, los nuevos materialismos, tiene mucha asociación con esto. Hay algo ahí que pide liberarse, que en algún momento, bueno, uno puede llamar las fuerzas productivas, la llamaba Marx, ¿no? Una revolución es eso, es la liberación de las fuerzas productivas, es cuando ya la forma en que está organizada la sociedad y las relaciones sociales no logran contener algo que está ahí pasando y que la truncan y que la intentan como contener. Bueno, en algún momento de eso, esa olla a presión explota y se producen estas revoluciones. Bueno, Ujú, y cuando se liberan las fuerzas productivas, no se libera solo, bueno, ya ahora no soy más burgués y proletario y soy, no sé, se libera todo, digo, se libera el deseo, se libera la materia, se liberan las formas, ¿no? O sea, ahí eso es una revolución. Se ujú, revuelve todo, con lo bueno, con lo malo, digo, pero se libera todo. A mí me da la impresión, y esto sí ya es una opinión personal, de que poco a poco, y que incluso estos fenómenos como de derecha tan repulsiva, siento que estamos entrando como en un hartazgo o en una necesidad viste, hay cosas que están ahí peleando por salir, que no sé cuánto tiempo va a ser, pero siento que hay cosas que están pasando abajo y que están peleando por expresarse. Yo tengo esa intuición. Es una mera intuición por mínimas cosas que veo o porque uno también está acostumbrado a ujú, bucear entre las teorías y lo que le pasa a la gente, qué sé yo, pero me da esa impresión que hay algo que está como intentando salir. ¿Qué? No sé, ujú. pero algo. Pues yo tengo que decir una cosa antes que se acabe el tiempo, que es que en lo que coincido con Mark Fisher es en su gusto por hacer música electrónica, porque yo, a mí me gusta mucho, lo he hecho mucho también por momentos, sobre todo, eh, por ejemplo, cuando fue la crisis de 2008, pues yo tengo un amigo músico argentino que me recomendó un programa de estos, me lo instalé y empecé a hacer música como manera de calmar la ansiedad de la época, porque me tocó una época espantosa en la oficina y, y me encantaba, ¿no? Y luego lo volví a hacer en varias ocasiones y es algo que de vez en cuando lo tengo instalado y lo voy renovando el software. Y es muy, muy interesante porque te sientes como que tú eh,
bueno, eres el autor absoluto de todo y tus ideas musicales pasan directamente a la pantalla, sería en este caso, eh, y actúas como una especie de megadirector de orquesta que te puedes pasar horas y horas obsesionado y encantado con tus propias investigaciones, lo que vas explorando, lo que vas creando. Y en ese sentido, las cosas que pude escuchar de Mark Fisher tienen un poco esa línea, ¿no? Son temas larguísimos, que son como sesiones en las cuales va probando cosas y eso, en eso lo entiendo. En todo lo demás, lo entiendo menos. El Es Jorge. decir, que ahí. Pero bueno, luego yo estuve leyendo el volumen uno que justamente son críticas de libros, películas, televisión, pero es que la gran mayoría de las obras que menciona no las vi o no las Mm, leí. Y es muy mm, anglófilo también, este, es un mundo que es distinto sí. y entonces, salvo algunos que sí que los conozco, entonces me leía esos, ¿no? Los que conozco, pero hay muchísimos que no y, en fin, creo que hemos llegado al final. No sé si... Pero estuvo buenísimo, estuvo No, buenísimo. buenísimo, bueno, bueno. Sí, Escuchen la sí. música que puse en el WhatsApp de Mark Fisher. Sí, lo escuché, Un sí. poco... Gracias por todo lo que mandaste. Mm. Así que nada, muchas gracias, Nazarena. Y la próxima sesión contigo es el 14 de junio. Ujú. Justamente la materia está viva con... hay un libro de Bennett, Sheen Bennett, y también un extracto de Karl Marx, ¿no? Sí. Sí, el extracto digo, porque mi idea es centrarme en el libro de Bennett, entonces, que es el nuevo materialismo, pero el extracto Sí, de que es Marx esto. es del tomo uno del volumen uno, claro, del Capital, es el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, como Ujú, ese secreto de la materia o del materialismo, digamos. Eh, y bueno, los nuevos materialismos o neomaterialismos son corrientes muy actuales, muy contemporáneas, que también es un intento de reedición del materialismo que de alguna manera se perdió en todo lo que fue el proceso de la posmodernidad y, bueno, ideas ujú. Foucaultianas y postestructuralistas, ¿no? Bueno, Genial. eso, Bueno, lo veremos. simplemente decir que el sábado próximo vamos a hacer una segunda sesión dedicada a Drácula de Bram Stoker, pero porque nos vamos a centrar en explorar los simbolismos y la psicología de tanto de Drácula como de los personajes y para eso vamos a contar con nuestro psicólogo de cabecera que es Alfredo Geoffroy, conectado desde Laja en Chile, que me encanta y él va a liderar esta sesión y creo que va a estar muy bien. Luego, el otro sábado, el 31, vamos a leer cuentos de terror del siglo XIX, una selección que ha hecho Pepa Gandasegui, también genial, El Cuervo de Edgar Allan Poe, Otra vuelta de tuerca de Henry James y El guardavías de Charles Dickens. Esa va a estar muy, muy buena. Y bueno, y luego ya pasamos a junio, donde tenemos el 14, la sesión con Nazarena. Luego el 21, El Mundo Entonces de Martín Caparrós, que la tuvimos que mover porque mi hermana tenía problemas para la fecha anterior. He intentado contactar con Martín Caparrós para que participe, pero no me ha contestado los mensajes. Eh, Así que no sé, el pobre tiene una enfermedad importante y no sé si eso es lo que hace que sea más difícil de contactar. No, no sé. Eh, es un libro súper interesante porque es el encargo que le hacen a una periodista de dentro de 100 años para escribir una historia de hoy, de cómo era el mundo hoy. Entonces una mirada desde lo lejos de cómo vivimos que está súper buena. Y luego, fin de junio, tenemos una novela que es la última premio Nobel, Han Kang, La vegetariana, que es una novela Ah, ya. excepcional. Sí. Así que yo creo que lo que queda de mayo y junio está buenísimo el programa y los aliento a leer y a participar. Y bueno, muchas gracias Celia porque fue tu primera vez.
Y no sé si también Elías es una de las primeras veces que te conectas. Y a los demás que ya los conozco también, por supuesto, muchísimas gracias. Margarida. Gracias a ti. Sí. Gracias, Muchas Nazarena. gracias. Y gracias, Hasta Nazarena. la próxima. Bueno, Adiós. gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.